La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Charles Bukowski. Hola a todos, soy Moisés Cota del Ángel, y bienvenidos a Resentimientos de la Nación, México. En esta ocasión les hablaré sobre lo más relevante de la administración del presidente favorito de, casi, todos los mexicanos, de Andrés Manuel López Obrador. Después de los 100 días de su gobierno, sobre la ministra contratista, Yasmín Esquivel, la esposa de Riobó elegida como ministra de la Suprema Corte, sobre la firma de no reelección del presidente, existiendo un artículo al respecto en la Constitución mexicana, y sobre el fin de la política neoliberal que decretó AMLO a mediados de marzo, sobre los proveedores dentro del Congreso del estado de Baja California Sur donde se desaparecen 337,000 pesos, sobre el conflicto entre Enrique Krause y Tatiana Cloutier, sobre la licitación de la refinería de Dos Bocas en Tabasco en la que solo 4 empresas fueron invitadas, sobre la reunión de AMLO con Jared Kushner en casa de Bernardo Gómez. Estas y entre otras cosas, sin más preámbulos, comencemos. Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 2018-2024. El sexenio de la Cuarta Transformación morenista. Como parte de lo que pasó desde el último video en Resentimientos de la Nación, después de los 100 días de gobierno de AMLO. Ministra contratista, Yasmín Esquivel Moza, la esposa de Riobó elegida como ministra de la Suprema Corte. 12 de marzo, pese su rechazo al aborto y su probable conflicto de interés, tuvo 95 votos a favor después de una segunda ronda de votación, lo cual significó su victoria sobre las 2 candidatas para el puesto. Se debió llegar a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política del Senado para lograr dicho resultado para la terna elegida del presidente. Los 24 votos de senadores contra dicha terna parece que no sirvieron de nada, pues venían del PRI y del PAN, 2 partidos que estuvieron en el poder que hicieron también ciertos nombramientos. Fue cuestionada por la senadora Indira Rosales sobre el aborto al que se opuso, a lo que contestó que estaba en favor de la vida, pero que no es un tema personal y ético, y hay que ajustarnos a lo que establezca la legislación. Es decir, que la ministra está a favor de la ley que se decida en el Congreso, a favor o en contra de la vida misma. ¿Quiso decir que no está en contra del aborto? Sobre todo cuando se muestra a favor de lo que se apruebe y en contra de lo que no, sea bueno o malo, que se debe consultar con autoridades competentes respecto a la adopción de niños por parejas del mismo sexo o matrimonios igualitarios. Si conviene a los niños, dijo la ahora ministra en su comparecencia. También, por supuesto, se vio cuestionada por organizaciones civiles por el probable conflicto de interés que generó el presidente AMLO. Yasmín Esquivel Moza es la esposa del contratista muy cercano al presidente López Obrador, José María Riobó. A lo que la ministra electa respondió que ningún vínculo de amistad o parentesco nos afecta como juzgadores y me comprometo a actuar con objetividad e imparcialidad. Y pensar que estas prácticas habían terminado con el gobierno de la Cuarta Transformación, mismo gobierno que estaba en contra de estas prácticas que se daban en la mafia del poder, en el PRIAN. Que se garantizarán los derechos de los mexicanos y que la Corte debe dictar resoluciones apegados bajo los principios de convencionalidad y progresividad. Dijo con cinismo y tono de advertencia. Además de la oposición, organizaciones criticaron esta terna en favor de la ministra Esquivel Moza por su desconocimiento del marco de los derechos humanos, por su nula independencia judicial y por su homofobia, además de su influyentismo y el conflicto de interés por ser la esposa de alguien cercano al presidente. 2 cosas que Andrés Manuel estaba en contra desde antes de su campaña presidencial. En cambio, el mismo presidente negó dicho conflicto de interés, pese que es obvio por el matrimonio Riobó-Esquivel. Hasta Ricardo Monreal se pronunció en favor de este su nombramiento, que su elección fue transparente. Al parecer el Senado no tuvo problemas en elegir a Yasmín Esquivel a pesar de haberles mentido respecto a su postura contra el aborto y los derechos igualitarios. Obviamente les valieron la opinión de las organizaciones que demandaron una designación más transparente y abierta a la participación ciudadana, con información de Animal Político. Más importante ser ejemplo de honestidad que perseguir a los corruptos, detalló Andrés Manuel en entrevista radiofónica con Grupo ASI, 14 de marzo. El presidente ha culpado más al período neoliberal que a los personajes más infames de este período que ha empezado desde 1994, casualmente con Salinas, Zedillo, etc., cuando el problema de la corrupción en la política pasó mucho antes del neoliberalismo, con Díaz Ordaz, Echeverría, Miguel Alemán, entre otros priistas saurios.
Los institutos anticorrupción y de transparencia no han sido otra cosa que simulación, justamente creados en el período neoliberal, cuando la corrupción dejó de ser delito grave, como dice Andrés Manuel. Después aseguró poner punto final a la corrupción y castigar a la ilegalidad, así como prevenirla. De irse sobre los corruptos ya señalados, según el presidente, los de arriba, sería simulación, como agarrar archivos expiatorios de entre los demás implicados en corrupción. Por esto es que el presidente prefiere ser ejemplo de honestidad que perseguir a corruptos, aunque el perseguirlos y hacerlos pagar por sus actos de corrupción, ¿no sería mejor ejemplo de honestidad y de anticorrupción? Tanto que cambió la fecha de la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes por actos de corrupción, pero que necesitaba reformar el artículo 35 de la Constitución para hacerlo posible. ¿Serán juzgados de verdad? Sin perseguir a los señalados corruptos, ¿cómo es que el presidente espera acabar con la corrupción? Sobre todo sin confrontaciones con los corruptos, pues eso se llama simulación según el presidente de la llamada Cuarta Transformación. ¿Acaso será castigada la corrupción, mas no los corruptos? Con información de Grupo Asir y El Mañanero Diario. Un estudio del ITESO revela actividad de bots en Twitter en favor de AMLO contra críticos de su gobierno. 15 de marzo. Académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, elaboró un estudio que analiza el comportamiento y las tendencias en muchas cuentas de Twitter, revelando una red formada por las mismas, que generan críticas hacia los críticos de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, no sin despotricar con insultos, abucheos, ridiculizaciones y denostaciones. Entre los afectados, periodistas y plataformas digitales y periódicos como el diario Reforma. Según el estudio de Signalab del ITESO titulado Democracia, libertad de expresión y esfera digital. Análisis de tendencias y topologías en Twitter. El caso de la red AMLOVE, estas actividades operan de forma similar a los llamados Peña Bots, que se dedicaban a defender a Enrique Peña Nieto desde las redes sociales, pese a su impopularidad y su inutilidad. El estudio reveló alrededor de 9.000 tweets con el hashtag Reforma todo lo de forma, no soy bot soy real, y Red AMLOVE, usados por 176 cuentas de Twitter, entre ellas falsas. El documento del estudio asevera que consideramos que esto no favorece en absoluto a la imagen del gobierno y específicamente a la del presidente, y que, por el contrario, abona al clima innecesario de polarización. además, Sería deseable que, para ahuyentar las ambigüedades en el uso de redes de ataque pro AMLO, haya un pronunciamiento oficial desde la presidencia o desde la Oficina de Comunicación Social de la misma, que aclare cuál es la postura del gobierno frente a estas estrategias no orgánicas online. añade el texto. AMLO, en la mañanera del Palacio Nacional, afirma que en su gobierno no hay bots. ¿Qué? No es cierto que hay un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho, porque es legítimo, nosotros no tenemos bots. Esta noticia y este estudio no fueron del agrado de muchos de los partidarios, amantes y seguidores del tabasqueño y de Morena, al que no le critican nada en lo absoluto. Aseguraron que no son bots, pero esa no sería la respuesta de un bot verdadero. Bien podría ser la de un peje zombie, como fueron llamados todos los simpatizantes del presidente AMLO y los que votaron por él. Muchos acusaron al ITESO de fifí, estirado y de ultraderecha, sobre todo por ser una institución privada de alto prestigio, así como también de altos precios. Con información de Reforma, ADN y El Mañanero Diario. ¿De qué otra manera se podría explicar la victoria de Andrés Manuel en las pasadas elecciones para presidente de México? Pues las benditas redes sociales lo llevaron a la victoria sobre Anaya y Mea de atacados y satirizados en memes con tan solo pertenecer al partido de PRIAN. Este no es el primer estudio sobre los bots en redes sociales, en Aristegui Noticias se habló sobre este tema a mediados del 2018, además del reportaje reciente, los bots y su influencia en la elección presidencial mexicana. Un análisis de Albert Laszlo Barrabasi. Ahora las redes sociales poseen tanto poder para colocar y quitar a alguien del poder político. ¿Qué tanto poder puede poseer un grupo de personas con dichas tecnologías? Solo es bueno y conveniente si se maneja de forma responsable. AMLO insiste en no reelegirse. Después firma el compromiso de no reelección. Pero AMLovers prefieren su reelección. 16 de marzo. Muchos de los seguidores del tabasqueño, al juzgar por sus comentarios y publicaciones en redes sociales, al parecer no les molestarían que se reeligiera por otros 6 años. Sin embargo, se les debe recordar a los AMLovers que el propósito de la Revolución Mexicana fue el de desterrar la dictadura porfirista que duró 31 años en el poder político.
Además, la no reelección del presidente de la República fue propuesta por Francisco I. Madero, encabezando el ejército constitucionalista, y plasmada en la Constitución mexicana en 1910. Esto último fue una pequeña clase de historia que bien hace falta en México por lo visto. Sobre su rechazo a la reelección en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera del Palacio Nacional que bastan 6 años para desterrar a la corrupción y a la impunidad, que bajo ninguna circunstancia intentará perpetuarse en el poder que ahora ostenta. Que basta un sexenio para consumar la cuarta transformación de la vida pública del país. ¿De verdad lo logrará? Mis adversarios políticos, los conservadores, creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía. Vociferan que la propuesta de revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en 2024. Aseguró en la mañanera frente a la prensa. También detalló que a mediados de su sexenio, en 2021, llevará a cabo una consulta ciudadana para elegir, de manera democrática, si Andrés Manuel continúa gobernando el país o si renuncia. Esto se le conoce en otras palabras como revocación de mandato, que consiste en la decisión de los ciudadanos el cesar de su cargo a un presidente en funciones, que bien podría afectar a los demás funcionarios en diferentes cargos públicos y hasta a gobernadores. Con esta firma se comprometió a la no reelección, acatando para sí este principio y el del sufragio efectivo. Ojalá hubiera una reforma en la Constitución para prohibir la reelección de legisladores, líderes charros sindicales y ministros. Estos no estarían por más años corrompidos en sus puestos de siempre. De haber una revocación de mandato en los sexenios pasados del PRIAN no gobernarían por sexenios enteros, por lo menos, los peores políticos que México ha tenido que aguantar. Los partidarios y seguidores de Morena y del tabasqueño, los AMLovers, votarán a favor de él para mantenerlo en la silla presidencial por otros 3 años en 2021, pues ha sido hasta ahora su presidente favorito, pese a los demás resultados en sus 100 días de gobierno. ¿Es él o el PRIAN? Esto, con el propósito de acallar a aquellos críticos de su gobierno, entre ellos chayoteros y fifís. Pero por otro lado, ¿cuánto tiempo debemos esperar para haber hecho realidad la cuarta transformación y el fin de la corrupción en México? ¿Realmente bastarán 6 años y debemos confiar en el cumplimiento de sus promesas? Solo el tiempo y sus buenos resultados lo dirán. De haber casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Odebrecht, OHL, la Casa Blanca de las Lomas, o el de la estafa maestra, dentro del sexenio del querido López Obrador, sus seguidores y la población en general querrían al PG o a otro candidato de Morena en el gobierno de México. Con información de Milenio y Animal Político. AMLO declara el fin de la política neoliberal en México. 18 de marzo. En la clausura del foro Planeando Juntos la Transformación de México, el presidente de México, Andrés Manuel, decretó el fin del período neoliberal, y dijo estas palabras. Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal, aparejada con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Quedan abolidas ambas cosas. Como un parteaguas, AMLO propuso crear un modelo post-neoliberal que consiste en que la modernidad puede ser forjada desde abajo sin excluir a nadie. Con su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 pretende el presidente llevar esto a cabo. Honradez y honestidad, que no son lo mismo. No al gobierno rico con pueblo pobre, poner fin al dispendio con una política de austeridad republicana. El mercado no sustituye al Estado. Por el bien de todos primero los pobres, igualdad sustantiva, etc. Con dicho plan el presidente plantea desembarazarse de modelos extranjeros que usaban viejas administraciones y que este atienda a las necesidades del país, es decir, que no enriquezca a una minoría y empobrezca al resto de la población mexicana. Aunque esto no suene tan mal, aunque por otro lado es demasiado bueno para ser verdad. Algo que tiene que ser demostrado no solo con decretos, sino con hechos de que el neoliberalismo se acabó y el presidente tiene 5 años para eso. Con información del Universal. Pero a todo esto, ¿qué es el neoliberalismo? Por lo que se da a entender por este término en México y Latinoamérica. Hasta ahora se ha entendido como un término negativo y despectivo. Fascismo, capitalismo, corrupción, etc., pues muchos lo han entendido así por cómo se ha usado en la clase política y la alta sociedad empresarial y económica. Este es un término usado desde los años 70 y 80, pero que aparece desde el fin de la Primera Guerra Mundial para relacionarse con el liberalismo clásico, solo que nuevo, y muy lejos del liberalismo del que es padre el filósofo empirista inglés John Locke, siglo XVII. Los precursores del término neoliberalismo fueron Milton Friedman y Friedrich von Hayek en el ámbito económico, y quienes lo han llevado a la política, como política neoliberal, fueron el presidente de Estados Unidos de los 80s Ronald Reagan y la primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, con el propósito de que se deje la economía del Estado en mano de empresas particulares y privadas, asociada al libre mercado y a la libre economía.
Nada mal para tomarlo prestado de Wikipedia, el último recurso que usaría para hacer mis tareas. Neoliberalismo significa la no intervención del Estado en los asuntos económicos. Se ha estado usando el término para referirse a las prácticas libertinas de políticos como Peña Nieto y empresarios como Carlos Slim. Pero el significado correcto del término en cuestión se basa en la teoría económica básica que afirma que los mercados son los elementos más apropiados que el Estado para hacer más eficaces los recursos que intenta reducir la injerencia de otras fuerzas en la economía como el gobierno, que se ha representado como un obstáculo para la economía familiar. Una persona neoliberal debe ser una persona fiel creyente que sigue esta doctrina económica, en la economía de mercado, seguidora de Friedman y Hayek, no seguidor de empresarios y políticos como Donald Trump. Un neoliberal es alguien que defiende los intereses particulares de cada individuo, no los de sí mismo o los de unos cuantos, y no significa, o no debería significar, gobierno rico con pueblo pobre, como diría Andrés Manuel, quien dijo, si mal no recuerdo, que el mercado no sustituye al Estado. El neoliberalismo que debería manejarse debería sustituir al neoliberalismo que se ha degenerado como sinónimo de corrupción, tecnocracia, fascismo, etc. A todo esto, por otro lado, ¿qué sigue después del período neoliberal? ¿La nueva era de la cuarta transformación acaso? ¿Cómo le llamaremos? ¿El período postneoliberal como lo sugirió el tabasqueño? ¿El período del morenato, de AMLOnato? Pues esta nueva administración, que no podría ser peor que la del PRIAN, nos ha dejado a todos los gobernados con una incertidumbre de lo que pasará en los demás 5 años de gobierno de la llamada 4T. No vaya a ser que en un futuro seamos llamados la nueva Venezuela de América del Norte. Acusan a diputada y a su esposo de ser proveedores dentro del Congreso de Baja California Sur. Desaparecen 337.000 pesos. 17 de marzo. Todo comienza con una denuncia contra 12 diputados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, de Baja California Sur. Entre ellos está la diputada militante del extinto Partido Encuentro Social de la entidad, el PES, Perla Flores Leiva, y sus compañeros de la llamada Cuarta Transformación, a través de 2 denuncias, una por ejercicio ilícito del servicio público, y otra, por presunto peculado. Fueron señalados por acciones ilícitas y negaron incurrir en alguna anomalía, acusando que esto se trata de un tema mediático. Como si se tratase de una campaña de desprestigio contra la 4T en la entidad, pero la misma es una alusión a un proyecto de nación de tantas administraciones del gobierno federal. De acuerdo con Gladys Navarro de El Universal. Los denunciantes señalaron que sus compañeros incurrieron presuntamente en conductas ilícitas relacionadas con la destitución, en sesión privada, del presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, Ramiro Ruiz Flores, y José Manuel Ortega Pillado, quien fungía como secretario de la misma. En la exposición de hechos, los diputados Ramiro Ruiz Flores, Carlos José Van Orme Ruiz, Daniela Rubio Avilés, entre otros, denunciaron que dicha reunión privada se realizó el pasado 5 de marzo, y el procedimiento no estuvo apegado a derecho, ni existió causa justificada, incluso acusaron un acta presuntamente falsificada. Los denunciados son Milena Quiroga Romero, Onero González Medrano, María Petra Juárez Maceda, Lorena Meontaño Ruiz, Perla Flores Leiva, Rigoberto Murillo Aguilar y Rosalba Rodríguez López. Entre una larga lista de implicados de la 4T, la morenista Milena Quiroga dijo no haber una notificación de denuncia hacia su persona. Por otro lado, la segunda denuncia de peculado se dirigió en contra del diputado Rigoberto Murillo Aguilar, militante del PES en la entidad, quien fue nombrado presidente de la Comisión de Cuenta y Administración por estos 12 legisladores, como si se tratasen de los 12 apóstoles en la última cena, denunciados por los delitos ya mencionados. De acuerdo con los denunciantes de la oposición, al parecer, Rigoberto Murillo Aguilar cobró en un cheque la módica cantidad de 337.000 pesos con el pretexto de financiar forros para la ley de movilidad. Pero ese dinero no llegó a manos de uno de los proveedores que participó en la logística. Él lo negó, por supuesto, justificando que tenía pruebas que lo apoyan. Pero ahí no acaba la cosa. Pues Ramiro Ruiz asegura que el esposo de la diputada Perla Flores Leiva, el empresario de juguetes y de libros, es el proveedor del Congreso. De acuerdo con Ana Guizar del Subcaliforniano. Las acusaciones entre los diputados de la 15 legislatura continúan. Ramiro Ruiz Flores asegura que dentro de los proveedores del Congreso del Estado se encuentra el esposo de su homóloga Perla Flores Leiva, por lo que la Contraloría General Interna ya se encuentra revisando el tema. Apuntó que casualmente luego de que se dio inicio con una investigación para aclarar si no hay conflicto de intereses entre los proveedores, y algunos diputados decidieron removerlo de la Comisión Permanente de Cuenta y Administración. Y todo por ser despedido de dicha función y denunciar la desaparición de esos 337.000 pesos en que los miembros del PES están involucrados, incluyéndolo a él, al parecer.
No le quedaba otra cosa más que estas acusaciones, a lo que la diputada responde de falsas, por medio de su cuenta de Facebook en un video. Yo creo que vale la pena aclarar esta situación. Pienso que se está pues saliendo de control nuestra vida interna dentro del Congreso del Estado. Ahorita veía dentro de las notas que nos envían, pues una nota donde se me señala de corrupción. Igual a mi compañero también estamos siendo fuertemente atacados en temas de corrupción, y yo creo que no es justo. La gente que nos conoce sabe que estamos trabajando de una manera eficiente, eficaz, cercana a la gente, y no me parece una buena manera de hacer política. Como lo publiqué hace algunos días, ustedes lo vieron, cuando hay personas tóxicas que cuando notan que no te pueden controlar, o sea, ya cuando se dan cuenta que no estás bajo su control, buscan que las otras personas te miren de la misma manera que ellos, ¿no? ¿Existen estas personas tóxicas? Sí, y yo quiero mandar un mensaje hoy a una de estas personas tóxicas que me acusa de corrupción dentro del Congreso del Estado, y que no es la primera vez que me entero que estoy siendo acusada a través de la empresa que tiene mi esposo, y que quiero decir orgullosamente, tenemos negocios que realmente son negocios que vienen de herencia familiar. Mi esposo viene a heredar una empresa de libros, de material didáctico, de juguetes, que la ha venido trabajando desde hace más de 20 años, que anteriormente no hemos sido beneficiados con las compras de gobierno o de los ayuntamientos. Y sí quiero dejar claro, porque hay un diputado en especial que me acusa de ser proveedor del Congreso del Estado, de gobierno del Estado, de los ayuntamientos, y específicamente del Congreso del Estado, que es donde nosotros laboramos, y que se prestaría para un conflicto de intereses. Yo quiero dejar claro que no soy, ni yo, Perla Flores Leiva, proveedora del Congreso del Estado, ni mi esposo Gustavo López Avilés, ni siquiera la empresa que representa a mi esposo, que es una sociedad anónima de capital variable llamada Grupo Cultural de Baja California Sur. No estamos como proveedores dentro del Congreso, y yo quiero decirles que esta persona, que se ha caracterizado por ser un mitómano en serie, así lo quiero decir, se ha caracterizado por esto. Le reto, Ramiro Ruiz, te reto aquí públicamente a que saques la lista de proveedores, así como ha sacado otros documentos de manera fácil de los documentos privados del propio Congreso del Estado. Saca la lista de proveedores, Ramiro Ruiz, saca la lista de proveedores, y si tienes también, si existe algún cheque a nombre de mi esposo Gustavo López Avilés o de la empresa Grupo Cultural de Baja California Sur, sácalo. Te reto a que le muestres a la gente que somos proveedores del Congreso del Estado. Ya basta de que se nos esté acusando a nosotros de lo que hacen otros, ¿no? Ahora sí que León piensa que todos son de su condición. Déjame decirte que en esta ocasión falló esa frase. Quiero hacer un llamado a los medios de comunicación para que se comporten de una manera imparcial y que informen verdaderamente a la ciudadanía. Te reto, Ramiro Ruiz, y en mi opinión, si necesitas apoyo psicológico, te lo digo como amiga, como si alguna vez me consideraste tu amiga, de manera personal yo lo hice hace algún tiempo, hoy tengo reproches por haberlo hecho. Entonces, en mi opinión, necesitas apoyo psicológico, te has convertido en un mitómano, y eso es delicado para ti, para los que te rodean. De verdad, atiéndete, y estoy a las órdenes de ustedes, amigos, amigas, para cualquier aclaración. Esto quise hacerlo solo por esta vez. Creo que quedó claro que no somos proveedores del Congreso del Estado, clarísimo. Entonces, por favor, téngannos confianza, vamos a seguir trabajando para la ciudadanía, no tenemos nada que ocultar, vamos por una auditoría externa. Ya se aprobó ayer en el Congreso, en la sesión privada que tuvimos, precisamente trabajar con una auditoría externa para que no se preste a malas interpretaciones. En el video la diputada recomienda al mitómano, como lo llamó, a atenderse con un psicólogo, al tratar de dirimir lo ocurrido con estos presuntos delitos. Estas fueron las palabras, transformadoras por así decirlo, de Perla Flores Leiva. Por otro lado, ¿con qué otros recursos, además de los de su marido el empresario de juguetes y de libros, conseguiría para pagar, o seguir pagando, su flamante Mercedes-Benz? Por el cual fue criticada.
¿O de qué otra forma la diputada sin partido conseguiría todas estas toneladas de cemento destinados al apoyo a la localidad, trasladados en un tráiler? Quizás sin licitación, o dónde conseguiría dinero para publicidad, imagen personal, vestidos y maquillajes poco austeros. Se dice en plan de austeridad y legisla como fifí entre sus creyentes y simpatizantes con pocos recursos. A todo esto, ¿dónde quedaron esos 337.000 pesos? Y pensar que en la Cámara de Diputados querían revivir al PES, pero el encuentro social murió al perder el registro junto con el PANAL en las pasadas elecciones. Fue la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de dar sepultura al PES. Sobre todo porque México lo que menos necesita son tantos partidos políticos financiados con nuestro dinero público. No vaya a ser que la diputada y otros diputados quieran fundar un nuevo partido político y lo llamen Partido Encuentro Solidario, PES, las mismas siglas. ¿Lo lograrán? ¿Será posible? Con información del Universal, BSS Noticias y el Subcaliforniano. Sobre el conflicto entre Enrique Krause y Tatiana Cloutier. 17 de marzo. Este conflicto empezó, al parecer, cuando la diputada Tatiana Cloutier, quien solía ser la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien había callado a los que criticaban y hablaban mal del PG cuando era candidato para la presidencia de México, escribió su libro titulado Juntos hicimos historia, en donde el historiador y ensayista Enrique Krause resulta ser acusado de haber orquestado una estrategia de difamación contra AMLO, y también acusa que se le pagó dinero de empresarios para financiar presunta estrategia. Sobre todo cuando dedicó un ensayo a López Obrador, El Mesías Tropical, en Letras Libres en el 2006, algo biográfico en mi opinión. ¿O será una crítica al López Obradorismo de aquel entonces jefe de gobierno del DF? Lejos de Cárdenas, ajeno a Juárez, etc. Ante esta acusación, Krause interpuso solo una advertencia para la diputada. Dijo esto en su cuenta de Twitter. Tatiana, la hija de mi amigo y compañero Manuel Cloutier, publica un libro en el que me difama. Todas sus afirmaciones son mentiras. Me reservo el derecho de actuar legalmente. Al respecto, en Aristegui Noticias Krause manda un correo electrónico con la siguiente declaración. Estimada Carmen, tú mejor que nadie sabes lo que es una persecución desde el poder, porque fuiste víctima de ella. Ahora soy el blanco de una persecución similar. Niego categóricamente todas las afirmaciones que hace Tatiana Cloutier sobre mí en su libro. Me reservo mis derechos para actuar legalmente. Nos vemos en los tribunales. Responde Cloutier a la respuesta del historiador a través del semanario Proceso, donde la diputada de Morena, aunque sin militancia, declaró que Krause la había tratado de intimidar tras haber dicho que daría a conocer los nombres de la orquestada guerra sucia contra el Mesías, que iban a sorprender al país. En su libro Cloutier Carrillo había dicho que el historiador había participado con magnates como Agustín Copel en dicha guerra sucia contra el Mesías de Morena, lo cual Krause calificó como falso. Aún así se reserva de proceder legalmente contra la diputada por difamación solo por ser amigo de su padre Manuel Cloutier. Tal parece que la exdiputada del PAN no se sintió mal al haber difamado a Krause, especialmente cuando no la ha demandado. Ella después afirma que no habla de dientes para afuera, que ella siempre tiene pruebas sin atreverse a escribir cosas de esa magnitud. Sin embargo, Enrique Krause un día después aseguró que no existe ni existirá prueba que me incrimine de maquinar contra López Obrador. El decir que se verán en los tribunales solo es una bravata de una diputada que habla desde el poder con fuero, de acuerdo con Krause en entrevista con el chayotero Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. El presidente Andrés Manuel hizo una mención referente a este conflicto. No queremos la polémica. Enrique Krause es un buen historiador, tiene una postura política no afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto, tiene toda la libertad de expresarse, de manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar al Estado para cuestionar a escritores o críticos. Al menos dijo respetar su libertad de expresión y de disentir. Pero en su gobierno se buscará una forma que ya no protegerá a escritores, que ya no haya intelectuales orgánicos, es decir, conservadores o liberales financiados por empresarios o por sí mismos. Por lo cual en su gobierno no se financiará a intelectuales de esta clase. Pero ¿qué hay de los intelectuales que no son orgánicos, que promueven la cultura y la ciencia de México en instituciones en calidad de becarios y estudiantes de grado y posgrado? Pues asegura el presidente que los intelectuales pueden financiarse solos. ¿En serio? Porque no todos somos maestros eméritos en universidades después de egresados de la universidad, dijo después Enrique Krause en Twitter. Yo también lo respeto a usted, señor presidente López Obrador. Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades.
En Aristegui Noticias, el 19 de marzo, Cloutier declara que Krause desvía el tema al hablar del presunto crimen mediático. Por hablar del financiamiento ilícito de dicha campaña contra el ahora presidente, revelaciones hechas por el periodista mitad literario Ricardo Sevilla. Donde Krause resulta ser el villano y Cloutier la heroína del cuento, al juzgar por los comentarios negativos de los espectadores de Aristegui y despectivos hacia el historiador y ensayista. Estamos frente a señalamientos que ha hecho, particularmente Enrique Krause, a quien, insisto, dejamos abierto el espacio si tiene algo que decir. Obviamente hay que escuchar a las partes y a las personas aludidas, pero ha llegado a plantear, ayer lo dijo, que esto es una especie de crimen mediático. Desde luego me siento aludida y supongo que los de Eje Central lo mismo, y no sé si tú, en términos de libro, que de cualquier manera pues es una manera de comunicar, es una expresión de alguien que se está presentando como una suerte de perseguido político. Incluso ayer se da una escena, Tatiana, donde le preguntan al presidente López Obrador sobre el asunto y él hace una declaración que si te... A mí me parece que esta parte de quererse proteger, esconder en un tema de libertad de expresión no es el tema del que estamos hablando en el libro, ¿sí? En el libro se está haciendo se nombran algunos hechos y cosas que nosotros vivimos, padecimos, sufrimos y con las que nos encontramos, la información que nos llegaba, que no tiene que ver con limitar la libertad de expresión, Carmen. En ningún momento tiene, ni toca, ni trastoca ese punto. Es muy distinto que cada quien tenga, en el ámbito que cada quien tiene como individuo, pueda promover sus pensamientos individuales para ver si te gusta A o te gusta B a la hora de votar, y otra cosa es que armes toda una estrategia difamatoria o una estrategia abajo de y hagas una campaña en el aspecto que no les toca o no les tocaría, porque ni la ley ni nada lo permiten en esos términos, y menos a través de noticias infundadas. Entonces, me parece, no sé, no tengo palabras para describirlo, más que solamente una manera de hacerse la víctima para querer transgiversar el tono de las cosas realmente y querer tapar, porque nos desvía del tema al quererlo llevar a otro terreno que no tiene nada que ver en ese terreno. Desvía del tema principal al plantear que Totalmente. Estamos frente a un crimen de Estado y asesinato, fue la palabra que utilizó Krause el día de ayer. Asesinato de su figura, eso es lo que se da a entender, ¿no? Por favor, yo creo que somos adultos, somos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos, tenemos que comportarnos a la altura de esas cosas, y pues yo no sé, ustedes han mostrado unos hechos, yo mostré en el libro lo que pongo, ustedes mostraron algo hace unos días y Eje Central ha mostrado otros, son como tareas y frentes distintos. No tengo, me parece absurdo la manera en que lo plantea y astuta a la vez para desviar el tema central. Ahora las opiniones en redes sociales se dividen entre los defensores y amigos de Tatiana Cloutier y Enrique Krause. Con información de Radio Fórmula y El Universal. Sobre la licitación de la refinería de Dos Bocas. 4 empresas extranjeras invitadas directamente. 18 de marzo. Los consorcios de Estados Unidos KBR y Bechtel Techint, el de Australia Worley Parsons Jacobs y la empresa francesa Technip, fueron invitados, aunque de forma restringida, a la licitación de la 7ª refinería en México, la de Dos Bocas en Tabasco, dando así el inicio de este proyecto en el que se va a invertir 50.000 millones de pesos en este año, así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Si ninguna otra empresa extranjera se enteró de la nueva refinería en México, ¿a esto cómo se le puede llamar licitación?
Reitero, fue una invitación directa y restringida, en pleno aniversario número 81 de la expropiación petrolera, decretada por Lázaro Cárdenas, que abolió Enrique Peña Nieto entregando al extranjero nuestra soberanía sobre el petróleo. En la refinería de Tula, Hidalgo, Nale dijo estas palabras. Pemex seleccionó a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías, aquellas que demostraron tener una amplia experiencia en la ejecución de este tipo de obra, capacidad técnica, capacidad económica, calidad con antecedentes y prácticas de operación transparentes y con códigos de ética y responsabilidad comprobados. La titular de SENER también aseveró que se hizo entrevistas con muchas empresas de todo el mundo, aunque la misma omitió los antecedentes de corrupción de los consorcios de Estados Unidos. Las críticas y acusaciones, desestimadas por Nale y por AMLO, hacia estas 4 empresas extranjeras invitadas a la licitación por ellos, por supuesto. Esta séptima refinería tiene el propósito de reducir las crecientes importaciones de gasolina refinada y costosa de Estados Unidos. Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel, además de que ya no habría más gasolinazos. Sin embargo, la gasolina se mantiene entre los 20 y los 22 pesos en Baja California Sur, entre los 18 y los 20 pesos en Baja California Norte, y entre los 20 y 21 pesos en la franja fronteriza de México y Estados Unidos. Hasta en estos días no ha habido noticia de los gasolinazos a excepción de febrero, que aumentó unos centavos, pero ¿por cuánto tiempo el litro de gasolina costará hasta los 21 pesos que no tenemos? Aunque expertos en esta materia aseguran que la endeudada petrolera, Pemex, debe enfocarse en la expropiación y producción más que en la refinación. Sobre todo cuando Pemex ha estado cometiendo actos de corrupción y guachicoleo hasta con su propia gasolina. ¡Qué ironía! Hasta Andrés Manuel López Obrador cree que estos consorcios se conducen con ética y honestidad y que en sus respectivos países no toleran la corrupción, según dijo en Palacio Nacional. Sí, sobre todo en Estados Unidos, donde la corrupción y la impunidad son una profesión como en México. La nueva refinería de Dos Bocas tendrá un costo entre $6.000 a $8.000 millones. Por otro lado, Carlos Romero Deschamps y otros líderes sindicales no fueron invitados al 81 aniversario de la expropiación petrolera, conmemoración abolida por Peña Nieto, donde López Obrador prometió el rescate de Pemex con este nuevo proyecto. En cuanto a las críticas y acusaciones hacia estas 4 empresas extranjeras invitadas a la licitación, AMLO interviene en su defensa contra las voces críticas, que contra ellas no hay denuncias por incumplimiento, que son empresas muy serias y que estas fueron investigadas. Lo que pasa es que nuestros adversarios actúan a la ligera, pero en promedio, cada una de ellas ha construido más de 100 en el mundo, dijo el tabasqueño en Palacio Nacional. Pero de acuerdo con Eje Central, estas empresas están coludidas en casos de corrupción tanto como la empresa constructora brasileña Odebrecht. En Reino Unido, Bechtel Technic estuvo relacionada con Al-Badi, empresa que admitió haber pagado sobornos para ganar una licitación en la construcción de una refinería de $600 millones en Abu Dhabi. Sobre Worley Parsons Jacobs se dice que en 2012 hubo una investigación de la Policía Federal Australiana por pagos sospechosos realizados para asegurar contratos de petróleo en Irak. A la empresa con sede en Francia, Technip, el Departamento de Justicia de Nigeria le abrió una averiguación por presuntos sobornos cometidos entre 1995 y 2004 para obtener contratos de Nigeria LNG Limit para la construcción de instalaciones para la producción de gas natural licuado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en febrero de 2012 que el exdirector general de Servicios Petroleros de KBR, Albert Stanley, fue condenado a 30 meses de prisión y a restituir $10.8 millones a su antigua empresa por el mismo caso de corrupción en Nigeria con el que estuvo vinculada Technip, afirmó la agencia AFP. Con información del Financiero y el Mañanero Diario, al menos en el gobierno de México y en la SENER se molestaron en investigar minuciosamente a cada una de estas empresas con las mejores prácticas de transparencia. Si estas empresas son las más transparentes y las más serias del mundo, ¿cómo es que estarán las demás empresas? ¿No era mejor hacer una licitación pública en lugar de mandar las invitaciones solo a estos 4 consorcios? Aunque estos no son los únicos señalamientos hacia estas empresas extranjeras favoritas del gobierno de la 4T, existen muchos más. Sobre la reunión de AMLO con Jared Kushner en casa de Bernardo Gómez. 20 de marzo. En la mañanera del Palacio Nacional, el presidente de México dio a conocer el encuentro posterior del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, en casa de un particular, nada menos que en la de Bernardo Gómez, copresidente de la empresa Televisa y uno de los asesores del presidente López Obrador.
Él y el yerno de Trump tienen a Bernardo como un amigo en común y, por supuesto, no podía faltar el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard de invitado en la cena en casa del copresidente de Televisa, muy amigo de Emilio Azcarra Gallín, quien echó a perder la propia empresa televisiva con la campaña y la telepresidencia de Enrique Peña Nieto. Dicha reunión tuvo como propósito la posible firma del Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica y el Sur de México, que para generar más empleos e impulsar el crecimiento económico. Esto implicaría una inversión de $10.000 millones de parte de Estados Unidos para México y Centroamérica, según AMLO, y que ayudaría a enfrentar el fenómeno migratorio. Es decir, que no haya migrantes solo por necesidad. También se comprometió en crear más empleos en el país para evitar la inmigración de mexicanos y centroamericanos que tanto irrita al suegro de Kushner, Donald Trump. Dicho encuentro se llevó de forma amistosa, por la buena relación de México con Estados Unidos, sobre todo en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, que dejó que lo humillara en México en 2016 y lo amenazara hasta vía telefónica en 2017 con su Guardia Nacional gringa para combatir la violencia y el narcotráfico, lo cual no pasó. También AMLO se comprometió en no hacer viajes político-turísticos e innecesarios como el anterior presidente priista, y que solo irá a Estados Unidos cuando lo considere necesario. Dijo: No voy a estar viajando sin sentido, no voy a hacer turismo político. Tengo muchas cosas que hacer en el país, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior. Esto, después de haber prometido ya no usar el avión presidencial que dijo poner a la venta. Además, el 21 de marzo justificó el presidente esta reunión con el yerno de Trump y el empresario después de las críticas de la prensa. De informarse antes, no se hubiera llevado a cabo. Eso dijo. Lo justificó como una reunión normal entre camaradas. Al parecer no le importó hacer su reunión de forma secreta, sin reporteros. Lo hicimos así porque lo consideramos normal, hacerlo en ese plan, de amistad, cenamos ahí, no fue una reunión rígida, acartonada, fue una conversación circular, como son a veces esas reuniones muy importantes. Expresó ante la prensa. De no haber esa amistad, quizá la reunión nunca se hubiera llevado a cabo y esto no se hubiera acusado como conflicto de interés. Comparó la reunión fifí y elegante con una reunión en casa de un periodista, o en la de un campesino o en la de un maestro. Aclaró ser respetuoso de la investidura presidencial, que si fuese a hacer algo indigno no podría reunirse con nadie. Además, en la agenda presidencial no hay registro de dicha reunión, especialmente en casa de un particular empresario clave para los intereses del poder político de la 4T. De informarse antes no se hubiera llevado a cabo, dijo el presidente. ¿Qué hay de conducirse con transparencia y el acceso a la información a la que todos y cada uno de los mexicanos tenemos derecho? Señor presidente, ¿y qué pasó con su plan de austeridad? ¿Que la reunión no pudo llevarse a cabo en la Casa de la Transición donde administra actualmente? ¿Qué tienen que decir los AMLovers, los chairos y los creyentes en Morena y en AMLO para explicar la reunión de Kushner con su asesor copresidente de Televisa? Quienes han estado criticando a Televisa y el pacto con el presidente, no los vemos criticando más al presidente en turno por cenar con él, es decir, con el extranjero y con la mafia del poder. Con información de Sin embargo y El Mañanero Diario. El presidente López Obrador declaró el fin del neoliberalismo, pero por todas estas cosas que están pasando en México a partir de este parteaguas, ¿a qué época política, social y económica hemos llegado? ¿Qué buenas nuevas nos esperan en este año y en este sexenio con el Mesías tropical Andrés Manuel? ¿Qué otras revelaciones de operaciones del mandatario en lo oscurito con empresarios, asesores presidenciales del extranjero u otras personalidades públicas nos deparan en la llamada Cuarta Transformación? ¿Realmente España se va a disculpar por la conquista de México? Pues el mandatario exigió al rey de España que se disculpara por un hecho histórico de hace 500 años, aunque en teoría no fue mala idea. Sin más que decir. Eso sería todo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale a like. Comparte y suscríbete a mi canal para ver más videos sobre la Cuarta Transformación. Es gratis y voluntario. Además, activa la campanita para recibir notificaciones de mi nuevo video. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del gobierno de Andrés Manuel. Hasta entonces.